Ahora, país por país, en el caso de Brasil, lo que marca el PRINE es una prosperidad, fruto en principio de la crisis de la West India, que le permite estimular el noreste azucarero, mientras Río Grande va pegado al proceso que se da en el Río de la Plata de expansión de la producción de cueros. Ese crecimiento en ambos lugares aumenta las tensiones entre ambos extremos, pero de alguna manera en el conjunto lo que muestra es un crecimiento económico. La guerra por la provincia cisplatina, o sea la invasión de la banda oriental, luego en 1816, molesta al sector de los conservadores, parece ser tentador para el sector liberal. La guerra acaba por ser un fracaso, ¿sí? Ahoga a Buenos Aires, pero no logra la victoria y por lo tanto tiene que aceptar la mediación inglesa. A los ojos de Brasil eso es una derrota. La guerra permite el uso del sistema financiero, se pone en evidencia la modernización de Brasil en términos de manejo de dinero impreso, de papel moneda. Entonces, más allá de toda esta crisis, pone en evidencia este Brasil independiente que va a heredar un sistema bancario moderno, capitalista, ¿sí? Y que marca el triunfo rural sobre el sector urbano. Un salto importante en términos de lo que hace a la historia del propio Brasil. En segundo momento, este descontento urbano contra el orden conservador, ¿sí? Del imperio, empieza ese descontento urbano a sumarse a la corriente liberal, ¿sí? En el 31 Pedro I se traslada a Portugal buscando asegurar la sucesión para su heredera de la corona portuguesa, y entre el 31 y el 40 el régimen pasa a un sistema parlamentario con elecciones para tratar de frenar el proceso de disgregación que hay en el norte y en el sur. De alguna manera el aumento de la efervescencia liberal. En el 45 los riograndeses son vencidos, o sea la rebelión de los riograndeses que buscan un proceso separatista es derrotada. En el 48 es vencido también la crisis que se estaba dando de levantamientos en el norte. Eso de alguna manera le permite a Brasil asegurar la integridad territorial, pero no es el éxito concreto de los liberales, sino es justamente los intereses que los liberales bregan son los que van a vencer. Por lo tanto, más allá de que el gobierno sea un gobierno de carácter conservador, las propuestas o las ideas o los proyectos que se arman son del perfil de los liberales. O sea, la victoria es ideológica. Recién en los 50 Brasil va a volver a la geopolítica sudamericana con la invasión en contra de Rosas, o lo que conocemos como batalla de Caseros. La contracara de esto es la disolución hispanoamericana, donde teníamos un Brasil que conserva, pese a todos los conflictos, la unión de su territorio. En Hispanoamérica vamos a encontrar un proceso de disgregación mucho más fuerte. Únicamente en Centroamérica la división continuaría hasta 1841, que es la excepción, pero en general se va a dar mucho antes. En el caso de la Gran Colombia, Bolívar es hostil a la monarquía, no quiere un modelo monárquico, pero termina aceptando de alguna manera una presidencia vitalicia con un cuerpo electoral reducido. De esa manera una presidencia con mucha cara de monarquía, pero que tiene un atisbo de modernización. La Constitución de Cúcuta no alcanza, ¿sí? Y se convoca en Ocaña una reforma. Esa reforma busca justamente ciertas modificaciones que le aseguran a Bolívar una continuidad mayor. Los adversarios son cada vez mayores, ¿sí? Y se produce una ruptura en ese momento entre Bolívar y Santander. Santander lo vamos a ver un poco más adelante nuevamente en política. Un pronunciamiento en Colombia dará todos los poderes a Bolívar para evitar justamente la disgregación de la Gran Colombia. Definitivamente la disgregación se va a dar. En principio Bolivia decae el poder de Bolívar. En Perú se identifican las tropas bolivarianas como tropas colombianas, ¿sí? Como tropas extranjeras. Algo similar va a pasar en Bogotá, que se interpreta en Ecuador, donde se entiende que las tropas del ejército bolivariano son tropas venezolanas, o sea, tropas invasoras. Volviendo a Bolivia-Perú, un levantamiento pone fin al régimen de Bolívar, ¿sí? Y restaura la constitución del 21 en Perú. De ahí en adelante gobernará Lamar, ¿sí? Un antiguo realista, ahora es devenido parte de la independencia. Una revolución empuja desde Perú por Gamarra, ¿sí? Y derrota a Sucre en Bolivia. Eso significa que de alguna manera Perú empuja a la crisis de esa parte de la Gran Colombia. La guerra con Colombia hace caer a Lamar en Perú, y el apoyo del mariscal Santa Cruz, que ahora ha recuperado Bolivia, pone a Gamarra al mando de Perú. O sea, aquello que Perú forzó desde Gamarra, ahora
Santa Cruz devuelve la gentileza derrotando al poder en Perú. De 1830 en adelante la Venezuela de Páez, ¿sí?, y el Quito de Flores se separan, o sea, este proceso de disgregación paulatina de la Gran Colombia, y el proyecto de Bolívar se empieza a resquebrajar cada vez más. Le entrega las asambleas censitarias a las élites urbanas, tratando de buscar su apoyo. Las élites rurales tenían el mismo o más poder todavía que eso y buscan apoyo militar local. O sea, cuando Bolívar trata de alguna manera entonces de pactar con las élites urbanas, lo que encuentra como respuesta a eso es justamente la resistencia de las élites rurales en alianza con el sector militar local. Volviendo a esta lógica de entender, ¿sí?, que todos aquellos ejércitos que pertenecían a Bolívar se ven en alguna de las ciudades como ejércitos extranjeros o invasores. Hacia el final del Bolívar, entonces las innovaciones traídas por la guerra habían llegado para quedarse. No es la lectura o el intento de lectura que Bolívar tiene sobre esa realidad. Bolívar se presentaba, por ejemplo, en Bogotá, en Lima o en Chuquisaca como el representante de un orden militar, pero que no quería ser parte de ese orden. Formaba parte de un ejército que venía a libertar los lugares, buscando que esos lugares no se convirtieran en gobiernos militares. Eso de alguna manera acaba por ser una contradicción y esa es justamente la paradoja en la que se encierra el propio Bolívar. Citamos una frase literal del texto donde dice: los militares en los que Bolívar debía apoyarse se satisfacían cada vez menos con su papel de instrumentos de gobiernos destinados a ser mediatizados. O sea, Bolívar buscaba que los militares fueran solamente, ¿sí?, instrumentos en el proceso de independencia, siendo que los militares, una vez liberados esos lugares, entendían que debían participar o que era una coyuntura importante para ellos mismos participar y hacer sus propias, de alguna manera, aventuras políticas. Yendo al caso mexicano, Halperin plantea que el final del antiguo régimen había sido muy próspero, ¿sí?, y la independencia no logra desmantelar aquella estructura de poder. Esto es un caso bastante distinto al resto de América Latina, donde hacia el final del antiguo régimen tenemos o crisis de producción minera o tenemos algún tipo de situación crítica en lo social, en lo económico o en lo político. En el caso mexicano no es así. Nos encontramos con, en la última etapa del antiguo régimen, una prosperidad económica importante. La caída del régimen imperial es fruto de un levantamiento militar liderado por Santa Anna, el régimen imperial de Iturbide. Es derrotado por Santa Anna, un sujeto que va a aparecer extremo largo de la historia mexicana. Una constituyente, ¿sí?, lo elige presidente a Guadalupe Victoria, que siendo liberal se mantiene cerca de los conservadores. O sea, en esta búsqueda de mantener de alguna manera una estabilidad en la élite mexicana. Los conservadores eran cercanos a Gran Bretaña, que es una particularidad, y los sectores populares y críticos, ¿sí?, del peso del ejército en las finanzas, mientras que los liberales eran cercanos a Estados Unidos y estaban más comprometidos con la expulsión de los españoles, atrayendo desde ese lugar a la plebe. En 1830 un intento de reconquista española, en este intento de la restauración, permite destituir al presidente, a Guadalupe Victoria. Ahora el vicepresidente y el líder conservador Alamán mantienen la gobernabilidad. O sea, hay una especie de acuerdo, ¿sí?, entre el vicepresidente o presidente interino y el líder conservador alemán. En 1832 otra vez Santa Anna se levanta, ¿sí?, y se proclama presidente, en contra obviamente de este acuerdo de alguna manera del gobierno liberal con los conservadores, pero un acuerdo mucho más a puertas abiertas. En el 36 estalla la guerra de Texas, otra vez Estados Unidos. En 1838 otra guerra permite a Santa Anna recuperar su imagen contra Francia, en ese éxito pasajero. En el 45 la guerra con Estados Unidos lo vuelve a convocar y Estados Unidos derrota rápidamente a México. La ruina económica empuja a México a la venta de sus propios territorios a otra fracción, vuelve a perder territorio por tercera vez. En suma, el orden conservador había logrado su mayor objetivo de todo esto que vemos acá, que es durar, que es una de las cuestiones que propone Halperin. Con todos estos problemas, los liberales y los conservadores lo que buscaron siempre, más allá de lo que hasta acá aparece, es solamente durar. O sea, darle cierto grado de estabilidad a la gobernabilidad. El caso de Perú-Bolivia va de junto. La crisis minera no termina con la guerra, aquella crisis minera que ya estaba en el siglo XVIII,
con el proceso de guerra se incrementa y con el final de la guerra tampoco se resuelve. Entonces la agricultura de la sierra del Altipano sigue su desarrollo aislado, vinculado a la estructura comunitaria, a la producción comunitaria. Las tierras comunitarias igualmente son roídas más rápido por la propiedad privada y por algunos caciques que se han convertido en hacendados, o sea, caciques que se han modernizado. Caído Gamarra, como teníamos recién en la explicación, esto permite la reaparición del mariscal Santa Cruz, que impone la Confederación Peruano-Boliviana en el 36. El intento de reintegrar los dos territorios en el formato, si se quiere, del antiguo Tahuantinsuyo o, si se quiere, en el formato del Virreinato del Perú. Esa confederación lo que busca es un intento de reforma administrativa y de la justicia, reorganizar el sistema de rentas, o sea, un proceso de modernización fuerte, pero tiene en contra sí a Lima, que no acepta rápidamente ser de alguna manera un lugar marginal dependiente de Bolivia. Y aparte de los sectores populares, que también van a estar en contra de Santa Cruz, mientras propone romper Santa Cruz con la estructura comunitaria, que es uno de los conflictos que le va a generar o se va a originar él mismo en contra de sus propios apoyos populares. En el 37 la guerra con Chile hace mucho más compleja la situación. En busca de los apoyos con Argentina va a iniciar también Argentina acciones bélicas, en particular Rosas, y atacan Bolivia y es derrotada. De ahí en adelante Ramón Castilla lidera Perú. El cambio de la coyuntura económica, ¿sí?, fue favoreciendo a Perú, lo que le permitió a las élites reconquistar el Estado en este proceso de conflicto tanto con la Gran Colombia como con Bolivia. Uno de los elementos que le permite recuperar su economía no es ya la construcción minera, sino la economía del guano, la exportación, ¿sí?, del guano de aves que se encontraba en las islas. Caído Santa Cruz, con el proceso de la guerra con Chile, le permitirá a Balivián asumir el gobierno, que es de alguna manera una persona de su cercanía. Del 48 una serie de revoluciones ponen el poder en manos de Belzú. Belzú es el primero de alguna manera de esa sucesión entre Santa Cruz, Balivián y varios de los gobernantes bolivianos, que va a tener apoyo popular. La economía sigue en crisis, continúa una estructura de crisis, pero recordemos que tiene mucha importancia la economía comunitaria, por lo tanto, más allá de que los números de la economía macro no aparezcan como tentadores, lo interesante es que mientras se respete la estructura comunitaria, parte del apoyo popular va a estar confirmado. A mediados del siglo la quinoa parece ofrecer algún tipo de alivio exportador, por eso el Estado lo convierte en un monopolio estatal. La conquista de un orden estable parece ser difícil en esas condiciones, todo se muestra inestable, más con las arcas del Estado más que nada vacías, y esos resultados entre los conflictos de los sectores urbanos, de los mineros o de los rurales, va a ser siempre complejo de resolver por la vía militar, debido a que justamente la vía militar no está bien afincada en los sectores sociales. En pocas palabras, no tenemos un ejército que esté asociado o a la élite urbana o a la élite minera o a los sectores populares. Entonces es un ejército bastante separado de los roles sociales, que interviene para desequilibrar la balanza del poder, pero que no tiene apoyos sociales netos. En el caso ecuatoriano, ¿sí?, nos encontramos con un orden nuevo que relativamente se va a ver estable, se va a ver prometedor. Surge luego del juego de las fuerzas internas. Los ejércitos dirimen estas diferencias entre la élite costeña y la aristocracia de la sierra. Son los dos sectores marcados y el ejército juega entre ambos para contrabalancear o lograr equilibrios. Esto es justamente lo que hablamos de la militarización. Este ejército es venezolano a los ojos de los demás y liderado por Flores, que será presidente en el 30. Obviamente, si ese ejército tiene una mirada a los ojos de los ecuatorianos como venezolano, por más que Flores se consolide como presidente, va a tener un sector de oposición muy fuerte en la costa y liderado por Rocafort. Los mantiene el temor a que estalle la unidad, por lo tanto de alguna manera esos conflictos
van a ser siempre conflictos dentro del marco de evitar la desunión del territorio, de evitar la guerra civil, en pocas palabras. Rocafuerte particularmente es un veterano liberal que estaba en México y que ha vuelto a Ecuador para participar de la política ecuatoriana. Lo entusiasma el proceso de modernización, por eso básicamente se vincula fuertemente a la costa y a la sierra con esos procesos de democratización y de modernización. El caso de Nueva Granada y Venezuela es el otro momento de esa disgregación fuerte de la Gran Colombia. La disolución le permite a Santander, que dijimos que íbamos a volver a encontrar, le permite a Santander en Bogotá tener mayor importancia y recuperar el poder. En el caso de Mosquera será el general que lidera el conservadurismo neogranadino y que será la oposición más fuerte que tenga Santander. Y acá sí, la modernización no solamente tiene que ver con la modernización del Estado, de lo militar, de la democratización, sino con lo importante de la aparición de la educación como un elemento modernizador. La oposición va a centrarse en la zona de Bogotá y la costa entre mercaderes, artesanos y liberales. El conflicto acá más grande es que el proceso de modernización permite la apertura del mercado. La apertura del mercado golpea fuertemente a los artesanos, que rápidamente se convierten en un sector que va a empezar a pendular en política y a presionar fruto del desastre económico que implica la importación de bienes europeos. La estabilidad que se alcanza, tiene baja importancia el ejército, eso le permite una estabilidad mayor. El retroceso o la menor importancia del ejército en las discusiones y en las diferencias entre las propias aristócratas. Las guerras civiles van a aparecer mucho después. Eso es lo que hace justamente esta poca importancia del ejército en este momento histórico. Va a recuperarse la importancia de la militarización, por lo menos después de 1850. En el caso particular de Venezuela, tenemos que del 30 aparece como condenada a una inestabilidad política constante, con el caso de la intervención y de la conquista del poder por Páez, un caudillo convertido de cuatrero a terrateniente, que se convierte en presidente de Venezuela y que va a dar lugar a la recuperación económica. Básicamente su recuperación económica va a ser mayor incluso que el momento del antiguo régimen y está basada en la exportación de café. Esa exportación de café va a ser dañada en parte por la caída de los precios internacionales, pero también la incorporación de nuevos productos a la exportación va de alguna manera a mitigar los efectos de esa crisis. La incorporación de nuevos productos está vinculado ahora sí a la exportación de cueros, al igual que el Río de la Plata y que el sur de Brasil. La importancia de ese proceso de exportación de cueros impacta directamente con el regreso a la esclavitud de los sectores afrodescendientes. O sea, un retroceso en términos institucionales a la modernización en términos económicos que se da en Venezuela. A mediados del 40 los descontentos empiezan a acumularse y los grandes señores terratenientes no quieren ser justamente una segunda línea de la política y empiezan a participar fuerte en política y organizan lo que podríamos llamar una oposición liberal. El caso particular de América Central, en el proceso de independencia tienen menores conflictos entre realistas y revolucionarios, bastante, podríamos decir, pacífica la transición entre la crisis imperial y la independencia. En el 21 se separan de México y construyen las Provincias Unidas de América Central, pero son rápidamente desgarradas por la lucha entre liberales y conservadores. Ese desgarro tiene en el caso del Perú está bastante resumido. Te invito a que veas un texto de Sagín Herrera que está explicado en el canal. En 1837 una rebelión liderada por Carrera separa a Guatemala definitivamente de la Unión, quien será presidente vitalicio aliado de los conservadores, y las otras repúblicas serán independientes, como el caso de El Salvador, que es el video que te voy a sugerir en los enlaces. Yendo al caso del Río de la Plata, una compleja evolución, bastante compleja. Paraguay comienza con una independencia y una experiencia con Rodríguez de Francia muy fuerte, una dictadura vitalicia que los aísla pero que les asegura el consumo local. En el caso acá el Perín lo resume para mi gusto mucho. También te voy a dejar un enlace para que veas una explicación sobre el texto de Nidia Areces, donde se explica justamente el proceso de independencia en Paraguay.
En Buenos Aires, en 1820, la caída unitaria destroza el centralismo, poniendo en crisis a los federales. Esa crisis de lo que se conoce como la caída del directorio. Buenos Aires se resiste a la reorganización, o sea, el famoso periodo de las autonomías provinciales. Esto a Buenos Aires le conviene, la autonomía, le permite mantener sus finanzas, recuperar su economía, reformar las instituciones, reducir el ejército, controlar la aduana. Hay un montón de cuestiones, siendo la ciudad portuaria, que le conviene de no formar parte de Argentina y hacer un primer trayecto de historia de Estado autónomo. Buenos Aires y Argentina sería ahora el periodo que inicia. General Rodríguez, Martín Rodríguez, alcanza el gobierno de la provincia con el Partido del Orden. El Partido del Orden inicia un proceso de reformas que son conocidas como las reformas rivadavianas. Los problemas en general parecen haber sido dejados de lado, pero la banda oriental, por más dejada de lado, vuelve, ¿sí?, a mediados de este periodo de la década del 20. Un exitoso levantamiento de los orientales contra Brasil, en lo que en ese momento se llama la provincia cisplatina. Ese levantamiento exitoso busca apoyos en Buenos Aires. La oposición plebeya que tiene el Partido del Orden busca que Buenos Aires participe de la guerra, y definitivamente Buenos Aires va a la guerra en busca tanto de hacer retroceder a los portugueses como de captar esos apoyos plebeyos. Iniciada la guerra del 25, termina en el 27 con una victoria argentina en Ituzaingó. En ese mismo contexto está la constituyente, que firma la Constitución Unitaria, y que en esa Constitución Unitaria eligen como presidente a Rivadavia, y Rivadavia resuelve firmar la paz con Brasil. En el Tratado de Brasil pactan justamente la construcción de un nuevo país, un estado tapón, que ya hemos mencionado, que es la República Oriental del Uruguay. Tanto como en Brasil se vio como una derrota tener que ceder ese territorio, como se va a ver en el caso del Río de la Plata, o en el caso particular de Buenos Aires, como una derrota en términos de que lo último que habían visto era una victoria en la batalla de Ituzaingó. ¿Por qué darle la independencia siendo que podía ser territorio de la Confederación Argentina? Eso estaba visto, eso genera la caída de Rivadavia, quien gobierna solamente un año, el primer presidente gobernó solo un año, y volvemos de nuevo a un sistema de autonomías provinciales. Y Dorrego será el nuevo gobernador de la provincia de Buenos Aires. Eso inicia una guerra civil en Argentina. Facundo Quiroga, que lidera una rebelión en contra de esa ola unitaria que había dejado Rivadavia. Rivadavia, como dijimos, le devuelve a Brasil los territorios, renuncia. Dorrego asume como gobernador, y el Tratado de Paz crea a Uruguay. El ejército argentino, en represalia de la decisión de Buenos Aires, invade la ciudad. Un alzamiento rural, ¿sí?, contra esta invasión. Esa invasión liderada por Lavalle es de alguna manera combatida por un levantamiento rural liderado por Rosas. Quien derrota a Lavalle, la huida de Lavalle hará que Rosas busque capturarlo durante un buen tiempo. Los unitarios en ese golpe de manos recuperan el interior, o sea, retrocede Facundo Quiroga, que termina recluido en Buenos Aires. En el 31 los federales van a iniciar un proceso de recuperación del interior, que vamos a ver que va a estar a manos de Oribe. Se comienza a buscar un nuevo orden. Para Rosas el orden solo se consigue por medio de la victoria total de un partido sobre el otro. O sea, básicamente, para que el orden se consiga, según Rosas, hay que eliminar al enemigo y de esa manera construir un nuevo orden. En el caso de Uruguay, se encuentra sometido a la lucha entre Lavalleja y Rivera durante buena parte del periodo. Ese último, o sea, Rivera vence y deja en 1835 su sucesión como presidente en Oribe, quien se acerca poco a poco a Rosas, algo que para Rivera no está bien visto. Por lo tanto, Rivera ahora sí se suma con apoyos de los exiliados porteños, aquellos que ha perseguido Rosas, más un sector de los franceses y los brasileños, obviamente, que no están de acuerdo con lo que Buenos Aires le ha sacado de territorio. En ese contexto empiezan a tratar de derrocar a Oribe, cosa que logran, y Oribe como opción se exilia en Buenos Aires, obviamente en busca del apoyo rosista. Los franceses en ese contexto lo que hacen es bloquear el puerto de Buenos Aires
reclamando algún tipo de reparación. La guerra, en ese contexto se da la guerra de la Confederación Peruano-Boliviana. Paralelamente también se levantan en el sur en 1839. Un contexto bastante álgido para el gobierno Rossi. Oribes comanda un ejército para pacificar el interior de la Argentina, o sea, la recuperación de los federales del interior. Los ataques a Montevideo permiten ahora sí a Oribe un sitio exitoso de Montevideo. O sea, ya ha vuelto esta campaña por el interior argentino en pro del federalismo. Va en busca de recuperar Uruguay, ¿sí? Sitio Montevideo. El sitio de Montevideo parece ser exitoso y ahora los franceses y los ingleses han bloqueado Buenos Aires, el famoso bloqueo anglo-francés que termina en la batalla de Obligado, que va a terminar obviamente con el acuerdo entre los anglo-franceses con Rosas y su rendición. Recién en el 52 van a lograr derrotar a Rosas en una alianza de antirrosistas que une a Brasil, a los franceses, a los ingleses, a Uruguay y parte de Entre Ríos y de Corrientes. Lo último que nos queda, que es Chile, que hasta la década del 20 Chile había pasado por experiencias bastante agitadas. ¿Sí? O'Higgins había intentado organizar un progresismo autoritario que fue un fracaso, que fue un desastre. Acaba por refugiarse en Lima. Los federales y los liberales no pueden estabilizar ese orden y a la solución de eso llega Diego Portales, un ministro todopoderoso que pone las bases de un orden conservador con un apoyo plebeyo importante, con apoyo de los terratenientes frente a esta, podríamos decir, anarquía entre miles de comillas. Alcanza ese orden una constitución en 1833 y por medio de esa constitución un régimen estable. Ese régimen estable le permite una paulatina liberación, o sea, todo el autoritarismo empieza a ser paulatinamente mitigado para pasar a un proceso un poco más democrático. Eso se da durante el gobierno de Manuel Montt. ¿Sí? A mediados de siglo, Chile aparece con un descontento mucho más vasto. Los nuevos sectores que han sacado la economía adelante chilena empiezan a tratar de pulsear dentro de la política y son los mineros, que aspiran a participar en el poder, ¿sí? Así como aspiran a participar en el poder tantos de los otros sectores que han emergido entre la década del 40 y la década del 50 en casi todos los territorios de América Latina. Esos nuevos sectores, que son exportadores para el mercado mundial, constituyen lo que hace al capítulo siguiente, que se llama el orden neocolonial.